Bienvenido, Frank. Gracias por la invitación, querida Claudia, a todo tu equipo y a todos quienes tienen la gentileza de vernos. Y sí, por supuesto, cada vez la expectativa sube porque la temperatura política sube, así que seguramente estaremos más de una oportunidad. Seguro, seguro. Y quien también está con nosotros a distancia esta vez es Armando Ortuño, colaborador del periódico. Armando, desde México. ¿Cómo estamos con el sonido? ¿Me escuchas bien, Armando? Te escucho, Claudia, un gran saludo. Saludo también a Franklin y un gusto siempre estar en tu programa. Y sí, aquí interesado en ver las novedades que tenemos, aunque no hay muchas, la verdad. A ver, podemos ver los cuadros para repasar para las personas que se durmieron anoche o que estuvieron en otras actividades. Repasemos los resultados de esta encuesta lanzada por la Red 1. ¿Tenemos algún cuadro ya? Gracias. Esto es lo que se ha dado a conocer anoche. Si las elecciones presidenciales fuesen este domingo y los candidatos fueran los siguientes, ¿por cuál votaría? Esto quiere decir que hay, de hecho, un abanico predelimitado, ¿no? Andrónico Rodríguez, 18%, Samuel Doria Medina, 17%, Jorge Tuto Quiroga, 16%, Manfred Reyes Villa, 13%, Chi Yung Chung, 11%, Luis Arce Catacora 1% y en la última categoría otro el 4%. Ahí está, no sabe 14, ninguno 6% y con esto completamos la tortita de los porcentajes. ¿Cuál es la primera lectura? ¿A Armando no le sorprende nada? ¿A Franklin le sorprende estos resultados? Haciendo seguimiento a diferentes tipos de casas encuestadoras, esta difiere bastante de otros estudios que no los voy a mencionar porque nos vamos a abocar a este en particular. Pero también podemos hacer referencia a otros y así Puede vemos ser. la media, ¿no? También Claro hay que sí. hacer Bueno, dialogar las encuestas. lo primero que se ve, a ver, vamos por el MAS. El MAS está desplomado porque el señor Arce Catacora... ¿Ha dicho desplomado o desplumado? Bueno, ambos términos podrían funcionar perfectamente, ¿no? Nunca he visto yo, desde la recuperación de la democracia, un precandidato, o por lo menos un potencial candidato, con tan baja expectativa o intención de voto. Nunca. En este caso está bordeando el cero el señor Arce Catacora, y ojo, que todavía faltan 5 meses en los cuales todavía podría seguir descendiendo, o quizás por efecto de una campaña, si es que por fin ser candidato, mejoraría algo, pero es un candidato inviable. Por el otro lado, tienes la versión del evismo con 18%, que ciertamente yo creo que en este contexto uno de los pocos que puede transferir voto es Evo Morales, porque en otras circunstancias la transferencia del voto no suele ser automática y no significa que sumas a Chi y a Manfred y tienes tanto. Pero en el caso de Morales, por la misma estructura y la configuración de matriz sindical que tiene particularmente el bloque popular duro de Evo Morales, él podría hacerle una transferencia y entonces Andrónico es un candidato que tiene credenciales muy competitivas y sin ser candidato está por encima de todos los que ya más o menos están disputando. Perdón, Franklin, Sí. ¿se podría pensar en una transferencia, según esta lógica, entre, por ejemplo, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, tomando en cuenta que están bajo el paraguas de este acuerdo, bajo este deseo de tener una candidatura única para hacerle frente cabalmente al movimiento al socialismo? ¿Aquí sí se podría hablar de transferencia? ¿O de sumatoria mejor? En este caso no habría transferencia, habría fusión de dos caudales políticos, de Tuto y de Samuel, porque como tú puedes ver, ambos tienen prácticamente el mismo potencial electoral en este momento. Entonces eso sería una fusión, pero no te garantiza una fusión automática. En cambio, Evo Morales, que aunque no es candidato, tiene todavía un bloque duro, él sí podría transferir por las condiciones diferentes de un Evo Morales que tiene una base social de matriz sindical, de matriz popular, que podría hacer esa transferencia. Muy difícil que otros políticos del momento puedan decir, bueno, yo me bajo, te transfiero mi voto. Eso no se da en todos, entonces es una cuestión atípica en primera, así como un primer pantallazo.
Ujú. Antes de conocer los resultados de esta encuesta, el domingo, Armando Ortuño ya había escrito en La Razón, en su columna dominical, y bueno, no les cuento la columna, simplemente comento que dio palo a izquierda, a derecha. Armando, además de dar palo a izquierda y a derecha, hoy no está sorprendido con estos resultados. Armando. Claudia. Bueno, en ese sentido, hay un par de puntos al respecto, ¿no? Uno, que hay que tener ya, estamos entrando, como dice Franklin, a la parte más caliente de la campaña electoral, y creo que ahí tenemos que ser precisos o lo más eh, claros posibles en términos de las comparabilidades y en términos de las técnicas de muestreo y la calidad de las encuestas. Yo en general he sido bastante crítico a una proliferación de encuestas con diferentes métodos, por ejemplo, encuestas que se hacen por Internet o encuestas que solamente se refieren a las zonas urbanas o al eje del país. Hay que recordar que el eje urbano del país, por ejemplo, solo representa el 50% del padrón. Y en el caso de las encuestas por Internet, aproximadamente el 25 al 30% de la población no tiene un uso habitual del Internet. Por lo tanto, hacer encuestas basadas y dar resultados basados en ese tipo de muestreos, digamos, es por lo menos aproximado y con grandes niveles de error. En ese sentido, me parece que lo que sí hay que comparar son encuestas que por lo menos en el papel nos dicen que han sido realizadas en un muestreo presencial, es decir, cara a cara, y urbano y rural, donde han considerado también localidades pequeñas. Los dos casos que yo conozco hasta ahora publicados de ese tipo de encuestas son las del señor Claure, creo que con esta entidad que se llama Pantera o alguna cosa así, y Diagnosis, ¿no? Y una encuesta de Red 1 que por la ficha técnica que han indicado es una encuesta también en algo así como más de 40 localidades. Incluso, sin embargo, quiero marcar un detalle. Esta encuesta que están presentando tiene una fuerte sobre representación urbano y de localidades intermedias. No capta las zonas rurales, que aproximadamente son el 20% del padrón. Entonces también tiene su pequeño sesgo. Sin embargo, creo que son relativamente comparables esas tres que les he dicho: Diagnosis, la de Claure y esta, la de Red 1 junto con Captura el día de ayer. Ahora, ¿en qué sentido decía que no hay mucha novedad? Porque las tres en realidad nos muestran una foto que a grosso modo es la misma desde hace prácticamente, desde inicios de año. Y creo que ese también es una señal política. Yo creo que en general lo que nos está mostrando estas encuestas es que más allá del ruido mediático, ningún candidato entusiasma, no se puede hablar de dinámica en ningún caso prácticamente. Todos, digamos, llegan a ciertos niveles en torno al 15%, sobre todo los candidatos importantes. En este caso estamos hablando prácticamente, si vemos los datos, de 5 personajes: uno masista, Samuel, Quiroga, Manfred e incluso yo diría Chi, que todos se sitúan en una franja de 10 a 15%, tal vez un poquito más. Y si tú ves los márgenes de error de esta encuesta, es de alrededor de 2,5%. Es decir, al final, y esa foto ya la hemos visto desde hace desde incluso diciembre, ¿no? Ningún candidato logra superar el 20% de intención de voto que podría indicar cierta dinámica e ir más lejos. He visto algún candidato que pasa el 20%, pero es en encuestas urbanas, es decir, no, eso no tiene ningún sentido. En cambio, en las encuestas como este estilo, todos se quedan en ese tope del 15%, muy precario, ¿no es cierto? Y finalmente, por eso digo, ese es un dato que ya lo teníamos desde hace varios meses, no ha cambiado nada, por lo tanto, yo ando repitiendo de que veo que no hay un entusiasmo por los candidatos y que la oferta política es bastante débil en general frente a la ciudadanía. Y creo que la encuesta ratifica eso, no agrega adicionalmente. Otro que ya sabíamos desde hace prácticamente también 3 meses es el derrumbe electoral del oficialismo, es decir, de la candidatura de Luis Arce. En este momento, con el 1%, ratifica más o menos todos los datos que ya conocíamos. 2% era en la encuesta de Claure hace unos meses y en la mejor 4%. Entonces, evidentemente ese es otro dato, ya lo sabemos, está ahí, habrá que ver qué hace el oficialismo en ese sentido.
diría que el único elemento interesante tal vez de esta encuesta es el hecho de que hace desaparecer de la boleta de la pregunta a Camacho, a Cuellar y a otros candidatos del bloque de UNID, y solamente deja a los dos que en principio son los que van a ser precandidatos, que son el señor Quiroga y el señor Doria Medina, y eso produce un cierto efecto de aglomeración, efectivamente. Y ahí sí coincido con Franklin, se nota cierta agregación de electorados, ¿no? Es decir, los electorados que antes en otras encuestas tenían una intención de voto por Camacho o por Cuellar, ya empiezan a juntarse en torno a estos dos candidatos. Pero lo interesante es que más allá de esos juntes, el bloque este de la oposición tradicional igual también tampoco varía mucho, está en torno a los 30%. Esos 30% lo tenías en encuestas en diciembre. No ha ganado un solo punto en 3, 4 meses de agitada campaña electoral. ¿Qué quiere decir? Este es un electorado muy consistente, es el electorado que toda la vida ha votado por la oposición, ese 30%, siempre ha estado ahí y sigue votando por candidatos de la oposición. Ahora la única incógnita es quién va a ser, pero es ese 30%, no han ganado un punto más, ¿ok? Y es un problema que ellos van a tener de ahora en adelante, ¿no? Tienen su capital, pero no crece, pese a la debacle del gobierno, ¿no? Y finalmente, y yo creo que también ratifica otro dato que no hay que desmerecer, tenemos casi 25% de electorados, yo llamaría de populismo de derecha, que también estaban hace 2 meses. Y de alguna manera el nuevo campo político, y con esto cierro el análisis, creo que nos ratifica, digamos, la persistencia de un MAS debilitado, en eso coincido con Franklin, y yo creo que en eso los masistas también tienen que tener, es una alerta para ellos, el MAS nunca ha tenido ese nivel agregado de votos antes de una elección, siempre partía de un 20-25 muy, muy sólido, ahora está debajo de eso, y eso incluso con Andrónico como candidato. Entonces, las ideas de que el MAS está en una posición fuerte y solo también depende de quién sea el candidato, si es Evo Morales, eso no es cierto. El MAS está debilitado por su división, pero también por la gestión que ha hecho, y por lo tanto parte con apenas, yo diría, un 20-25% como potencial en este momento. Las derechas tradicionales, como te decía, su 30% clásico, no han crecido nada, no hay ninguna novedad ahí, son los mismos de siempre los que están queriendo votar por ellos. Y la novedad es la aparición de estas candidaturas de una especie de populismo de derecha o medio raro, tipo Chi. Y luego tienes otro 30% que no sabe y no opina. Eso es. Eso es. Por eso digo que no hay en general gran novedad. De acuerdo. Me pregunto, más bien le pregunto a mi equipo, si tiene las fotografías departamento por departamento. ¿Las tenemos? Que espere. Bueno, suerte para Franklin, porque ahora le puedo preguntar si firma todo lo que acaba de decir Armando o hay algo más que añadir, algo en lo que no esté de acuerdo, de esta primera fotografía. Bueno, en general creo que Armando ha hecho una lectura básicamente en función de lo que la evidencia empírica está dando. Es natural, efectivamente, de que no hay entusiasmo porque no hay una oferta nueva. Si tú ves esta fotografía de los ofertantes o de los prospectos que son candidatos o precandidatos, prácticamente la fotografía se ha congelado en la década de los 90. Entonces, en esa situación es un empaque antiguo, pero con ideas que tratan de posicionarse como nuevas. Pero no solamente es necesario que las ideas sean nuevas, sino que también vengan en empaque nuevo. Porque después de 30 años con una situación de la clase política que no muestra visos de renovación y que fruto también de esto es por el autoritarismo que existe en las organizaciones políticas, que no se regeneran internamente, que tienen niveles de autocracia muy elevados. Ahí tienes, Evo Morales sigue siendo candidato para él, ¿no? Él renuncia a la posibilidad de ceder la posta a un candidato que el número te está diciendo que es competitivo como Andrónico Rodríguez. Esta encuesta lo saca del camino al señor Evo Morales, lo introduce a Andrónico, que no es candidato, y ya te muestra una tendencia. ¿Por qué? Porque los arcistas entienden que su candidato es inviable.
Entonces, ellos de una forma pragmática están viendo quién podría ser. Y para que veas que ni arcismo ni evismo se han preocupado en crear una cantera de cuadros o relevos competitivos, porque no es que Andrónico sea el gran legislador, el gran estadista o el que ha hecho grandes aportes a la democracia, no, es la figura visible que ahora, en un momento en el cual hay absoluta ausencia de perfiles, primero de calidad, porque si tú ves el entorno del señor Arce Catacora, prácticamente no tiene nadie con credenciales competitivas. Y si tú ves el entorno de Arce, su grupo duro ya no es competitivo, es su equipo duro. Entonces ahí surge la figura de Andrónico Rodríguez como puesto por la historia en un momento determinado y ante una necesidad. En el Castillo, Prada, nada no, que ver. pues no tienen absolutamente ninguna empatía con la población. La población, ahí has visto, dice otro. En ese otro hay 4% y probablemente no estén ni con 0.05. Entonces, el señor Arce Catacora en sí mismo es un pésimo candidato, pero el arcismo no tiene otro. Por eso Andrónico es pretendido tanto por arcistas como por evistas. Esta va a ser la cosa que este tiempo va a configurar cómo va a ir la competencia del masismo, independientemente si van fracturados, si se reunifican. Esto va a configurar el escenario. Y con esto permíteme cerrar. Sí. Es verdad lo que dice Armando, porque claro, si tú ves la cantidad de votación potencial que tiene el bloque que está tratando de construir la unidad, es ese 30% duro que siempre fue reactivo al MAS. Entonces, ¿quién está capitalizando el deslave del MAS? Chi y Manfred. Entonces, ahí tienes una situación que tiene que plantear a los opositores. Si van a seguir porfiando en decir que Manfred es del MAS, que Chi es del MAS, al final van a terminar arrimándolos y si hubiera una segunda vuelta, ¿qué sucedería? Porque esta pregunta dice, ¿por quién votaría si la elección fuera el domingo? No, Habría además, segunda vuelta. Sí. Irían Samuel e iría Andrónico. ¿Por quién votaría Chi y Manfred? Si tanto los arrima, finalmente están construyendo lo que ha perdido el MAS de forma directa, lo podría recuperar de forma indirecta. La pregunta también dice, si las elecciones presidenciales fuesen este domingo y los candidatos fueran los siguientes, Claro. ya nos ha preestablecido un abanico, ¿no? Por eso no creo que haya un 0% hacia Evo Morales o Amparo Vallivian, por ejemplo, que esa es una candidata. Es decir, se ha restringido el abanico a estas candidaturas. Ahí también la lógica de las encuestas y del poder también que tienen las encuestas en ir prefigurando este camino electoral. Bueno, pero en este caso, Armando hace mención a 3 casas encuestadoras con metodologías y con universos. Mira, el universo, de acuerdo a la ficha técnica de Captura Consulting el día de ayer, es de 1.500. Estadísticamente, una buena muestra en un país tan heterogéneo como el boliviano no debería ser inferior a 2.000. Tampoco es necesario hacer 5.000, 10.000, 20.000. Quienes entienden cómo funciona la estadística saben que con un tamaño de muestra, todo lo que vaya para arriba ya no genera mayores desviaciones. Y de hecho, encuestas que han tomado un 2.000 como cifra de la encuesta, como muestra, creo que se han aproximado, en general, si miramos el historial, encuestas con 2.000 y llegando a todo el territorio. Solo quiero decirte una cosa. Esta encuesta no refleja casi nada de lo que va a pasar de aquí a unos 2 o 3 meses. Va a haber grandes cambios. En este momento estamos en la etapa de precalentamiento y todavía no se ha levantado la bandera de la competencia. Pero ya te da más o menos cómo es la pulsión del electorado. Primero, que hay una parte de la centro derecha y de la centro izquierda que el MAS ha perdido. Porque el MAS no es bloque popular, el MAS es bloque popular, es centro izquierda y centro derecha. Eso explica por qué el MAS valía 60%. Hoy ha perdido parte de la centro derecha, parte de la centro izquierda y se ha quedado con su núcleo duro. Y ese núcleo duro es más proclive a la identidad que tiene con Evo Morales y por eso Evo Morales tiene capacidad de transferencia de voto, cosa que no todos pueden transferir voto. Estas fusiones que se podrían dar de cualquier manera
están en el marco de una, digamos que ahora sensación de la población donde 65% realmente está hastiada con el movimiento al socialismo por el desgaste natural y en esta última recta pues por la gestión que lo sitúa el señor Arce Catacora prácticamente desplomado, vuelvo a decirlo, ¿no? Por la economía. Ahora sí, vamos a mirar los cuadros departamento por departamento, los tenemos. Bueno, ahí está La Paz. Voy muy rápido para tener tiempo de escuchar a Franklin y a Armando. Andrónico Rodríguez 24, Doria Medina 22, Chi Yung Chung 17, Tuto Quiroga 9, Reyes Villa 6, Luis Arce 1, otro 5%. Vamos al siguiente departamento, Cochabamba, en la Yacta, por supuesto, Manfred Reyes Villa 35%, Andrónico Rodríguez 23%, Quiroga 13, Samuel Doria Medina 9, Chi Yung Chung 5, Arce 1, eso se repite permanentemente. Vámonos al siguiente departamento, Santa Cruz. Aquí la cara es otra, la cara es de Jorge Tuto Quiroga con un 23%, 22% Doria Medina, Andrónico Rodríguez 11, Manfred Reyes Villa 7, Chi Yung Chung 7, 1% Luis Arce Catacora. Vamos al siguiente. Oruro, Andrónico Rodríguez 25, Chi Yung Chung 15, ojo, Jorge Tuto Quiroga 13, Reyes Villa 12, Doria Medina 9, Arce 1. Vamos al siguiente. Potosí, 15 para Doria Medina, 14 Tuto Quiroga, Chi Yung Chung 13, Andrónico 12, Reyes Villa 11, Arce, aquí sí hay cambio. Aquí sí hay cambio. Potosí, en Potosí gustan más de Luis Arce, del presidente 4%, otro 6%. Siguiente. Chuquisaca, 25%, Jorge Tuto Quiroga, Chi Yung Chung 18, Manfred Reyes Villa 17, Samuel Doria Medina 12, Andrónico Rodríguez 7 y 3% Luis Arce Catacora. Aquí también hay un cambio, lo vamos a anotar como dato. Siguiente departamento, otro 3%. Tarija, en Tarija, Doria Medina 22, Andrónico Rodríguez 19, Chi Yung Chung 19, Jorge Tuto Quiroga 10, Manfred Reyes Villa 3, muy bajo en Tarija, y 1% para Luis Arce Catacora, otro 2%. Siguiente. Beni, Jorge Tuto Quiroga 41%, 13 para Doria Medina, 3 para Andrónico Rodríguez, 2 para Manfred Reyes Villa, 2 para Chi Yung Chung y 1 para Luis Arce Catacora, 1 otro. Vamos. Pando, Samuel Doria Medina 26, Chi Yung Chung 14, Rodríguez 12, Quiroga 8, Reyes Villa 6, Arce Catacora 4. Aquí también vamos a anotar este dato en Pando para el presidente Arce, otro 2%. Éxito sería en cifras. Ahora sí, vamos a ver, comencemos con el porcentaje menor, porque decíamos que Luis Arce ha estado con un promedio de 2% en el pasado, hoy 1,11, salvo en determinados departamentos. ¿Algo que decir en estos departamentos, Franklin? Bueno, definitivamente el señor Arce Catacora sigue en caída. Yo creo que le está lastrando mucho esta sospecha que se tiene que estaría vinculado a actos de corrupción con sus hijos, y hay que decirlo con claridad, porque eso es Vox Populi, no hay aclaración al respecto, y si varios estudios Pero eso no es de ayer, Franklin. No es de ayer, por supuesto, pero en época de elecciones todo se maximiza, porque precisamente como hay dos estrategias, la estrategia de guerra, que es atacando al adversario, y la estrategia de crecimiento, que es posicionando todos tus positivos. Entonces, yo creo que Arce, con las últimas circunstancias del país, falta de combustible, la ausencia casi crónica de dólares, la fractura del tejido social, la movilización multisectorial que se está dando en el país, en fin, son una suma de situaciones que contribuyen a pues, poner en el piso su expectativa de intención de voto. Pero una cosa que yo quisiera decir rápidamente, mira, ningún presidente o nadie ha sido presidente si no ha ganado por lo menos una plaza del eje. Eso es importante. Por eso en la anterior elección la única plaza que podía ganar Carlos Mesa era Santa Cruz, y Camacho se cruzó e inviabilizó la única plaza que pudo haber ganado la oposición de ese momento. En este momento el señor Samuel
llama la atención que está empatado en La Paz. La Paz es una plaza muy complicada, siempre ha sido una plaza muy masista, pero Samuel tiene un muy buen desempeño ahí. Y Santa Cruz está empatado porque gana Tuto, pero a un punto está Samuel. Entonces hay una disputa muy fuerte que se está dando entre estas dos figuras que están tratando de buscar el bloque de unidad. La pregunta es, primero, ¿van a respetar el acuerdo? Segundo, ¿van a ir por separado? Y tercero, ¿o van a consolidar una fuerza única que eleve su nivel de competitividad? Porque no difiere mucho la configuración del perfil de ambos. Ambos hoy por hoy son vinculados a los números, a la economía. Tuto es ingeniero, pero está muy vinculado. Hay tres que tienen ese perfil, que son Tuto, Samuel y Luis Arce. Pero Luis Arce sale de la competencia y por eso estas dos figuras tienen el perfil para un momento que reclama quién puede solucionar la crisis. Por el lado del MAS todavía se mantiene ese voto duro, pero has visto que ya no es precisamente el umbral del 40%. En el pasado el MAS tenía como piso 40%. Por eso era invencible. Los rendimientos en esta elección le abren una ventanita a la oposición, pero ahí tienes dos bloques opositores, los absolutamente antimasistas y a los que tildan de funcionales. Y si porfían, repito, e insisten en que Chi y Manfred son funcionales al MAS, los van a terminar arrimando al MAS y entonces sus posibilidades de competencia están seriamente en peligro. Esta triple pregunta que hace Franklin, yo se la traslado a Armando. ¿Van a respetar el acuerdo? ¿Van separados o van a juntar fuerzas? ¿Qué pasa ahí en ese mundo con estos extremos, ¿no? Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga? Estuvo acá hace poco el diputado Roca y dijo que Tuto Quiroga debería tender más a la derecha, Samuel tiene más vocación al centro. ¿Cuál es el elemento, el eslabón que podría juntar o separar en última, ¿no? ¿Cómo se va a determinar esto entre estas dos candidaturas fuertes en la oposición, en el bloque de unidad? A ver, el tema fundamental en esto es si van a respetar o no el acuerdo. Yo no sé si eso no leo las mentes ni el corazón de los señores, así que ahí tengo pocos elementos para saber si van a ser uno y otro. Lo que sí uno puede observar a la vista de esta encuesta es que la decisión va a ser muy complicada. Es decir, se supone, digamos, la propuesta del bloque de unidades que quiere resolver su dilema mediante una encuesta. Bueno, aquí ya tenemos una encuesta y lo que vemos es que los dos señores están prácticamente empatados y si uno ve sus características personales, que son otras preguntas que también estaban en esta encuesta, hay cierta pequeña ventaja para Samuel frente a Quiroga, que yo lo veo más polarizador y eso se nota en las encuestas, frente a un Samuel mucho más abierto. Y llegando a más personas. Pero lo que me intriga es cómo van a solucionar lo que probablemente va a pasar con la encuesta, es que tanto Quiroga como Samuel aparezcan en las encuestas muy cerca, a puntos más, puntos menos, ¿no? Inclusive yo te diría en el margen de error. Entonces yo no quiero estar en la posición de los operadores del bloque de unidad si por ejemplo encuentran que uno tiene, no sé, 15% y el otro tiene 14.5%. Entonces obviamente según el acuerdo tendrá que ser candidato el de 15, pero hay un señor que va a tener 14.5 y que además está en el margen de error de la encuesta. Es decir, la encuesta es interesante, pero el método de la encuesta tiene problemas. Primero tiene margen de error, y en segundo lugar, en este escenario que estamos viendo, Claudia, estamos ante un electorado fragmentado y estamos ante un electorado, en el fondo, no convencido de esta oferta. Por lo tanto, lo más normal es lo que estamos viendo: fragmentación, variabilidad, ninguno pasa del 15%, y entonces utilizar un instrumento como la encuesta para dirimir esto con este estado de ánimo de la población es complicado. Y eso, cuando se los des a los operadores políticos,
va a complicar enormemente la situación, porque el operador político va a pelear por sus intereses. ¿Y qué va a hacer el operador político tutista o el samuelista si uno va a tener 15, el otro 14,5? Por darte un dato totalmente plausible viendo estas encuestas. ¿Quién va a ser el candidato? Sí, es que ninguno se impone, la verdad. Es decir, la verdad misma es esa, es decir, nadie se está imponiendo, nadie convence, nadie entusiasma, nadie tiene un liderazgo político claro en este momento. Entonces, me parece que es difícil saber que si van a cumplir los acuerdos o no, pero lo que sí podemos saber es que va a ser un tremendo desmadre ahí adentro cuando empiecen a encontrar los resultados que, desde mi perspectiva, ya viendo estos datos, van a ser en general poco claros. Ahora, el otro elemento que me parece interesante de todo este análisis es esta idea y que ha empezado a pasar con esta pseudoalianza Manfred-Chi. A mí el otro dato duro, yo creo, de las encuestas, quizás con la excepción del voto más fuerte del MAS, que es ese 25% leal a Evo Morales, y tal vez otro 25% de este voto duro de la oposición, es que en realidad eso es lo único estable ahorita en el escenario político boliviano, por lo menos desde el punto de vista de las tendencias electorales. Pero casi el 50, casi yo diría hasta el 60% del electorado boliviano en este momento tiene unas adhesiones muy débiles. Es decir, a mí me parece, por ejemplo, que las adhesiones a Manfred o las adhesiones a Chi son extremadamente volátiles. Es decir, son adhesiones más por rechazo a otros o más por novedad de ese momento. No son, es decir, Chi no es dueño de ese 12%, Manfred no es dueño de ese 14%. Es decir, tienen estas adhesiones por estas coyunturas. Su reto es consolidarlas, ¿no es cierto? Pero aquí viene mi cuestionamiento o pregunta, ¿no? Pareciera cuando dices, se van a unir, van a hacer un bloque, no tiene ningún sentido. Es decir, Chi no es dueño de ese 11%. El día que Chi se mezcle con otro, puede que ese 11% se vaya a otro outsider o a otro personaje. Y algo parecido pasa, me parece, con el voto de Manfred. Entonces, es decir, seguimos funcionando en la cabeza como si hubiera partidos, como si los acuerdos, como si las operaciones político-partidarias pesaran. Y estamos entrando a un nuevo universo donde los partidos casi no existen, el propio MAS, que era el más grande, se ha debilitado mucho, y donde la gente no tiene ninguna adhesión, o en la mayor parte de la gente, no tiene ninguna adhesión y no tiene ninguna lealtad con ninguna fuerza. ¿Ok? Y entonces creer y jugar solamente en un ámbito donde creemos que son los juegos de los políticos los que resuelven los problemas, creo que es un gran error. Más bien deberíamos empezar a preguntarnos por qué la gente está viendo la política de una manera tan desconfiada y aún más, ¿qué va a hacer la gente cuando lo que va a pasar es lo siguiente? De aquí a 2, 3, 4 semanas, por razones políticas, se le va a presentar una lista de candidatos restringida, que no va a reflejar novedad, no va a reflejar posiblemente nada nuevo, y entonces la van a obligar a la gente a elegir de una lista que no le gusta. Entonces ahí vamos a entrar en otras dinámicas que no tienen nada que ver con adhesión, van a tener que ver con rechazo. ¿A quién rechazas más? ¿Quién me disgusta más? ¿Quién me genera más temor? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso te va a meter todavía más incertidumbre. Por eso sí coincido en eso con Franklin. A mí me parece que una vez que salga la lista, de aquí a 3 meses vamos a tener unos escenarios políticos probablemente bastante diferentes de los que estamos viendo aquí. Y para mí el tema central, insisto, ya no es tanto la oferta ya es la que es y no va a cambiar, pero ellos no controlan mucho ya, la gente está en otras cosas. Y ese es el tema crítico de aquí a agosto, lo que la gente está pensando. Y de hecho, yo creo que en realidad no le importan los pequeños detalles de Luis Arce. En el fondo, Luis Arce ha muerto hace 2, 3 meses electoralmente por su mala gestión de la economía. Punto. Eso es. Listo, terminó así. Armando, gracias por estos minutos. Armando está en México, así que lo volveremos a contactar. Gracias, Armando Ortuño. Gracias a Franklin Pareja, quien vive en La Paz, así que lo invitamos a venir nuevamente a esta montaña para seguir reflexionando e interpretando sobre este tiempo electoral. Sondeocracia, dijo José Luis Exeni. Encuestitis, dicen otros. Lo cierto es que se está
moviendo el panorama electoral, las preferencias, y estamos entrando en la fase roja rumbo a estas elecciones, que